Hola, buenos días a todos. Eh, en este video quiero enseñarles, o voy a intentar mostrarles las formas en cómo se podría solicitar la reparación de los daños ambientales. Si bien ya vimos que una de las formas para buscar una reparación de un daño ambiental como derecho colectivo es a través de la acción popular, que pues la expliqué ya en otro video. Hay que dejar claro que esa acción es de naturaleza preventiva. ¿Y por qué? Porque no es común, ¿cierto?, que se otorgue una indemnización particular a través de esta acción, pero pues ya veremos cómo la Corte Constitucional pues analizó eso. La acción popular que ya vimos, pues es una de las acciones para garantizar la protección de derechos colectivos que establece la Ley 472 de 1998, pero tendremos que ver otras acciones como la acción de grupo y también la acción, o mejor, medio de control de reparación directa. La Constitución Política de 1991 no se limitó en establecer la protección al medio ambiente como un fin del Estado, sino que fue mucho más allá y estableció ese derecho a gozar de condiciones de calidad, de un ambiente sano. Lo consagró extensamente, que básicamente dice que no pueden ser vulneradas al ser o lesionar o poner en peligro como tal un derecho ambiental, porque comprometería la salud de la colectividad y por tanto pues ese daño debería ser reparado. Las funciones que asignó la Constitución a los tres poderes públicos no se limitó a tutelar el derecho al medio ambiente. Es decir, existen también el derecho a exigir la reparación, lógicamente cuando esa reparación sea posible y sea posible reparar pues los daños o las agresiones del cual haya sido objeto el medio ambiente. Eso pues, lo establece la Constitución, artículo 79, parágrafo segundo. Esas funciones pues, que estableció la Constitución se dirigen más a mantener el equilibrio ecológico y a restablecer las situaciones previas a las actividades contaminantes o a los supuestos de agresión al medio ambiente. Subsidiariamente, en aquellos casos en los que sea posible restaurar a la situación originaria donde no había daño o la restitución in integrum, pues deberán darse, como lo vimos cuando analizamos en otro video las posturas del doctor Juan Carlos Henao, pues deberán darse, digamos, ciertos parámetros. Los poderes públicos pues deben velar siempre porque se compense o se indemnicen los daños que hayan sido productos de la afectación al medio ambiente. Antes de entrar a ver el tema de la reparación directa, ¿sí?, es necesario que, y antes de entrar a ver otros mecanismos del daño ambiental, es necesario que entendamos que existen ocasiones en las cuales la acción de tutela puede proceder, ¿sí?, para garantizar no para garantizar derechos colectivos expresamente, sino que cuando se vea inmerso una persona en una vulneración a su derecho fundamental o un derecho fundamental, pues, y en ese caso como tal se involucren pues derechos como afectaciones al medio ambiente, pues se podría mm, intentar la acción de tutela. Esa procedencia como tal, bueno, y eso es diferente a lo que les decía cuando les hablaba en otro video de la ley 472, en el caso que teníamos que diferenciar la jurisprudencia que había nacido de la Corte Constitucional, ¿cierto?, desde 1991 a 1998 y
la posterior a 1998, ya con la expedición de la ley 472. A lo que me refiero es que en una sentencia de unificación, ¿cierto?, donde el magistrado ponente fue Eduardo Montealegre Linet, se estableció que la procedencia de la acción de tutela cuando se vulneren derechos colectivos ha sido, dijo él, examinada por esta Corte Constitucional en varias ocasiones y por eso nace la sentencia 1116 de 2001, sentencia de unificación 1116 del 2001, que estableció que para que se pudiese invocar la acción de tutela cuando se vulnera un interés colectivo como el derecho a un ambiente sano, es necesario que existan ciertos factores, que concurran ciertos factores, los cuales la Corte Constitucional pues los dividió en cuatro. El primero, que exista una conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental. De tal suerte que el daño o la amenaza al derecho fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo. Voy a repetirlo. Que exista una conexidad, ¿cierto? Una conexión entre la vulneración a ese derecho colectivo y la violación o la amenaza a un derecho fundamental. De tal suerte que esa amenaza a ese derecho fundamental sea una consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo. ¿Listo? Además, el segundo factor que establece la sentencia CEU dice que el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental. ¿Por qué? Porque la acción de tutela es de naturaleza subjetiva. El tercer elemento se refiere a que la vulneración o la amenaza a ese derecho fundamental no debe ser hipotético, sino que debe aparecer expresamente probadas en el expediente. ¿Listo? Y cuarto, que pues la orden judicial, el fallo de tutela, lo que debe buscar es el restablecimiento del derecho fundamental afectado y no del derecho colectivo en sí mismo considerado. ¿Listo? Pues pese a que como consecuencia de esa decisión, de igual forma pues resulte protegido el derecho colectivo, ¿cierto? Que sería lo ideal, pues no implicaría nada, pero el punto 4 lo que dice la sentencia es que la orden judicial, que ese fallo de tutela debe estar encaminada es a garantizar ese derecho fundamental afectado y no el derecho colectivo en sí mismo, pues como ya les decía, esto pues era importante que se les dijera hacer la precisión para que no piensen que en ningún caso procedería por una afectación medioambiental la acción de tutela, ¿sí? Siempre que esa afectación vulnere un derecho fundamental, pues se podría intentar la acción de tutela y tendrían que concurrir esos cuatro aspectos que establece la sentencia de unificación que pues les acabo de mencionar. Bien, ahora miremos, ¿cuáles son los mecanismos indemnizatorios del derecho ambiental? Para esto podemos remitirnos también a una sentencia, la sentencia T, de tutela 536 de 1994. En esa sentencia básicamente la Corte lo que expresó fue que las acciones populares que estaban consagradas en el artículo primero, el artículo 88 de la Constitución Política de 1991, son acciones populares que tienen unos fines específicos, unos fines concretos, y aunque estén encaminadas al patrocinio y defensa de los derechos e intereses de la comunidad, pues no podrían utilizarse en principio para resarcir de manera individual o plural como tal el daño contingente que pueda causar una acción, una omisión de determinada autoridad pública o de determinado particular, ¿cierto? Porque pues como ya les había dicho, es una acción que tiene en principio pues un carácter preventivo, ¿sí? La misma sala de revisión de la Corte Constitucional pues ha manifestado que una cosa
diferente es lo que pasa con las acciones contenidas en el inciso segundo de ese mismo artículo 88, que son las denominadas acciones de grupo. ¿Listo? Obviamente esas acciones sí están inspiradas en la necesidad de proteger los derechos de un gran número de personas, de una comunidad que se hayan visto perjudicadas por una misma causa, ¿cierto? Y su carácter pues indemnizatorio. Mediante esta acción pues sí es posible, es totalmente posible que un interesado de ese grupo de personas pues pueda demandar y que se resarjan como tal los perjuicios de la totalidad de los miembros del grupo que se vio afectado. El Consejo de Estado pues también se ha pronunciado sobre ese tema y lo hizo de la siguiente forma. Dijo que aunque con ese mecanismo, ¿sí?, de defensa judicial de la acción popular se pretende la protección de intereses y derechos colectivos, no significa que no pueda ejercerse, ¿sí?, de las acciones populares estoy hablando, que no pueda darse una reparación eh, como tal, ¿cierto? Por cuanto, por cuanto para ellos pues se dieron otras acciones como la acción de grupo para esa reparación, pero pues el Consejo de Estado pues ha dicho que conforme al artículo 88 de la Constitución Política, que posteriormente fuera desarrollada por la Ley 472 de 1998, agregó el Consejo de Estado ahí que la reparación directa también consagrada en su momento en el artículo 86 de lo que era el antiguo Código Contencioso Administrativo podía dar lugar a una reparación producto de un daño ambiental. Entonces aquí lo que hace el Consejo de Estado es que dice, ya en el año 2000 también el Consejo de Estado expresó que ese criterio que era meramente preventivo de las acciones populares, para que me entiendan, pues se ha ido modificando con el tiempo y se le han venido otorgando atribuciones de índole indemnizatorias cuando se trata de defensa de intereses colectivos, no sea posible el resarcir como tal esos perjuicios, pues deberá decretarse una indemnización. Recuerden cuando estudiamos al doctor Juan Carlos Henao, el daño ambiental puro, el daño ambiental consecutivo, ¿cierto? Referente a la indemnización in natura, ¿sí? El doctor Juan Carlos Henao pues decía que la sentencia como tal pues puede contener una orden de hacer o de no hacer y condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado algún daño a un interés colectivo a favor de la entidad pública que no sea culpable, ¿cierto? Y que tenga a cargo pues la protección de ese medio ambiente. Y pues también se podría exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas a su estado anterior al daño. ¿Listo? Cuando desde luego pues fuese posible, pero pues eso ya lo analizamos como tal en otro video. Bueno, en concreto, cuando hablamos de mecanismos para buscar una indemnización de perjuicios por daños ambientales, nos vamos al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o Ley 1437 de 2011 y allí encontramos el medio de control de reparación directa y encontramos también como tal el desarrollo de la reparación de los perjuicios causados a un grupo, ¿sí? Es decir, la acción de grupo en el artículo 145 de esta ley. El medio de control de reparación directa que ustedes ya debieron haber visto en sus cursos de Derecho Administrativo y en sus cursos de Derecho Contencioso Administrativo, tiene su sustento, su soporte en la Constitución Política de 1991, en su artículo 90, que establece la cláusula de la responsabilidad extracontractual del Estado. Esta cláusula de responsabilidad extracontractual como tal del Estado y que consagra el artículo 90 de la Constitución Política, faculta como tal a todas aquellas personas que hayan sufrido un daño antijurídico, es decir, que no tengan el deber de soportar ese daño que haya sido producido por parte del Estado,
los faculta para buscar una reparación integral de, que se les haya producido por ese daño, ¿cierto? Que haya sido producido por un hecho, por una omisión, por una operación administrativa o una ocupación temporal o permanente de un inmueble, por causa también pues de trabajos públicos o de cualquier otra causa imputable a una entidad pública. Es como tal una acción personalísima que debe ser iniciada por la persona que considere que ha sufrido un daño bajo pues lo que acabamos de decir, los postulados pues del artículo 90 y de esa cláusula como tal de responsabilidad extracontractual del Estado. Las pretensiones, es decir, lo que se persigue con ese medio de control de reparación directas, son netamente patrimoniales, son indemnizatorias, recaen sobre perjuicios, ¿cierto?, percibidos de manera individual. Una de las diferencias notorias que se tiene con este medio de control frente a la acción de grupo, pues es esa, que los perjuicios son recibidos de manera individual, se protege como tal un interés particular y no un interés de carácter colectivo como si lo pretende hacer pues la acción de grupo. El artículo 164 del CEPACA, ¿cierto? O Ley 1437 del 2011, nos enseña cuál es la oportunidad en la cual se debe presentar la demanda a través del medio de control de la reparación directa. En el numeral segundo del literal I, dice que pues, el término de caducidad de la acción, pues ya como todos lo sabemos, es de 2 años contados a partir de cuándo, a partir del día siguiente a el de la ocurrencia de la acción o de la omisión causante del daño o de cuando el demandante como tal tuvo o debió tener conocimiento de ese daño, ¿cierto? Si fue en una fecha posterior y siempre que pruebe desde luego la imposibilidad de haber conocido ese daño en la fecha de su ocurrencia. En lo que tiene que ver a la jurisdicción y competencia de la reparación directa, pues esta deberá ser conocida por un juez del contencioso administrativo o por el tribunal del contencioso administrativo según sea el caso, y eso lo determina, como ya sabemos, pues el valor de las pretensiones al momento de instaurar la demanda, cuando se realiza el juramento estimatorio. Digamos, cuando se establecen, se establecen de manera razonada esos perjuicios, ¿cierto? Por acción o omisión del Estado. Si esos perjuicios son menores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues lo conocerá juez administrativo, y si se excede ese valor, pues la discusión ya será atendida por el tribunal administrativo que corresponda a eso, pues está establecido en los artículos 155 y 152 respectivamente de la ley 1437. Bueno, ahora un ejemplo de la utilización del medio de control de reparación directa por un daño ambiental lo podemos encontrar o extraer de la sentencia del 30 de julio del 2015, Consejo de Estado radicado es 25.000, 27.67201, por si desean buscarlo. En ese proceso se demandó a la Nación, rayita Ministerio de Transporte, rayita Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, con el fin de que declararan la responsabilidad administrativa de unos daños causados a unos propietarios de unos predios que estaban ubicados cerca al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Funza, Cundinamarca, ¿sí? Y pues, según alegan los demandantes, este daño se produce por la relocalización del cauce del río Bogotá para poder construir una pista, ¿cierto? Ellos solicitan que se declare la responsabilidad administrativa y en consecuencia que condenen al pago por concepto de indemnización de perjuicios materiales en modalidad de daño emergente con fundamento en el valor del metro
cuadrado que correspondería a la indemnización por desvalorización de sus terrenos. ¿Listo? Los hechos como tal que dieron lugar a la demanda, como les decía, por medio de control de reparación directa, se concretan en que durante la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado, la Aeronáutica Civil pues modificó el cauce del río Bogotá y lo llevó a los límites de varios de los predios de propiedad de los demandantes y en consecuencia de esa desviación del cauce que la llevó a los límites de los predios de los demandantes, pues según esos propietarios se les generan unos perjuicios, ¿cierto? Por la contaminación que lleva ese río, porque el cauce cambió y entonces ellos alegan que el precio del mercado de sus predios pues ya no va a ser el mismo y pues eso les generaría un daño. Si ustedes analizan, a pesar de que la demanda de reparación directa la interpusieron, en este caso varios propietarios de varios predios, eso no quiere decir que se esté garantizando como tal un derecho colectivo, de grupo o de comunidad, no, sino que se debe entender como que pues sí, la demanda la interpone entre todos, pero pues cada uno es propietario de algún terreno y frente a cada terreno en particular se deberá hacer el estudio. ¿Por qué es un daño ambiental? Pues porque se está modificando el cauce a un río y la modificación de un cauce a un río, obviamente, que es antinatural, va a amenazar o amenaza a muchas especies de pues, fauna y flora que estén en ese sistema, que estén alrededor de ese río, ¿cierto? Y pues lógicamente se van a poner en riesgo. El mismo río está en riesgo. ¿Cierto? Se contaminará más de lo que ya está contaminado pues, al momento de la desviación. Ahí lo que se está buscando es una indemnización de carácter particular o lo que el doctor Juan Carlos Henao denomina como un daño ambiental consecutivo. ¿Sí? Es decir, que a raíz de ese daño que sufre un río por la desviación de ese cauce, que pudo sufrir el río por la desviación de su cauce y las tierras aledañas, pues se generan unos perjuicios de carácter particular a determinadas personas que en este caso pues demandaron a través del medio de control de la reparación directa y que, como pueden ver en la sentencia, el Consejo de Estado pues les halló la razón y condenó, declaró administrativamente responsable a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil por los daños causados a los demandantes como consecuencia de la afectación de los predios de su propiedad ubicados en el municipio de Funza, Cundinamarca, por la relocalización del cauce del río Bogotá. Y en consecuencia, lógicamente, condenó al pago los de la pérdida del valor comercial de los inmuebles y para eso, pues para fijar ese valor como tal, ordenó a la parte demandante que durante los siguientes 60 días pues iniciara un incidente para poder determinar como tal el valor de esos perjuicios a pagar. Bueno, como se pudieron dar cuenta, la reparación directa sí es un medio idóneo para solicitar una indemnización de perjuicios provocados en virtud de un daño ambiental como un daño consecutivo y pues queda claro que esos perjuicios son de carácter particular, no se está protegiendo como tal a la colectividad, al medio ambiente porque ya estaríamos hablando de otra acción, pero si en virtud de un daño ambiental se provoca una afectación a un particular, pues este podrá reclamarla como tal, la responsabilidad del Estado, podrá reclamarle al Estado haciendo uso de ese medio de control siempre y cuando desde luego esa afectación al medio ambiente que causó esa afectación particular pues haya sido provocada por una entidad del Estado, por el Estado mismo. ¿Listo? No que en particular cause la afectación al medio ambiente y esa afectación pues afecte un bien particular, pues ahí la responsabilidad será una responsabilidad civil extracontractual, pero no será por medio del medio de control de reparación directa como tal, ¿cierto? Pues será ya una acción civil. Asimismo, pues también tendríamos que entrar a mirar, entre otras acciones, pues ya vimos, está la acción de popular, la acción de grupo, el medio de control de reparación directa, está
También se podría garantizar esos daños provocados al medio ambiente que afecten, digamos, un predio, como ya les decía en otro video. Si son provocados por un particular, pues se podría instaurar una acción de responsabilidad civil extracontractual derivada de un daño ambiental provocado, por ejemplo, por un vecino, ¿sí?, que causó unos daños específicos en un predio aledaño, ¿cierto?, que le competen a un particular como tal, que eso pues ya lo expliqué en otro video. Asimismo, pues también existe la acción penal por delitos ambientales, que también pues, son delitos también que están regulados en la ley 599 del año 2000, pues que también veremos más adelante. Si una persona pues llega a ser condenada en virtud de un delito después de la imputación, de la acusación, de la audiencia preparatoria y es vencida en el juicio oral y llega a ser condenada por uno de estos delitos, pues también nacerá como tal el incidente de reparación integral, que no es otra cosa que la acción civil ejercida, ¿cierto?, dentro de ese marco del proceso penal, y ahí también pues se podrá solicitar la reparación de los perjuicios provocados en virtud de esa afectación ambiental que se tuvo. Pues ya pues más adelante vamos a ver esas acciones con más profundidad, y pues les agradezco que hayan visto este video, y cualquier comentario que tengan o cualquier duda pues me la pueden hacer. Muchas gracias.